recuerda. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, cuántas gracias te damos porque nos permites en la comunión de los santos acercarnos alrededor de tu palabra, y en tanto que ésta es proclamada, tu Espíritu Santo, Señor, aplicándola a nuestros corazones. Concédenos, Señor, que en esta hora en que tú te dignas alimentar nuestros espíritus con tu palabra, abras nuestros corazones con el poder iluminador de tu Espíritu Santo, para que podamos conocer tu voluntad y entenderla, y por sobre todas las cosas que nos ayudes a vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la primera exposición, recordarán, tomamos el versículo 8, hablamos de él y lo explicamos, lo que significa: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El siguiente versículo es muy contundente si ustedes lo leen o lo leemos juntos. Dice, todos, el 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Como ustedes notarán, el reposo no quita el trabajo. El trabajo siempre ha estado ahí. Y el trabajo es algo importante en la vida del cristiano. Y lo curioso es que este versículo, leído en los idiomas más importantes y universales conocidos, tienen exactamente las mismas palabras. Por ejemplo, en el hebreo dice Sheshet Yamim, Sheshet, 6 días. Yamim, perdón, Sheshet, 6. Yamim es el plural de Yom, 6 días. Y luego viene la palabra Ta'abot, trabajarás. Ta'abot, trabajarás. 6 días trabajarás. La segunda versión que inmediatamente después del idioma hebreo empezó a circular en el mundo de los tiempos de Jesús, y antes que viniera Jesús era la Septuaginta. Leemos también las mismas palabras ahí. Ex diebus operabilis. Ex, 6. Diebus, días. Ay, no estoy leyendo en latín, disculpen. Ex gemera erga. Ex, 6. Gemera, días. Erga, trabajarás. La siguiente versión que empezó a circular en el mundo cristiano fue la Vulgata, que fue dado en todo el imperio. Las mismas palabras. Sex dibus opera veris. 6 días operarás, que se llamamos trabajarás. Exactamente. Y en español, vean ustedes, 6 días trabajarás. Bueno, no sabemos contar. No sabemos lo que significa 6. Digo, estoy esperando que lo dijéramos, hermanos. Yo leo aquí, dice 6. No dice 1. Te vas de vagonero, ¿sí? Haces lo de toda la semana y todo el demás día te la pasas desparramado en el sillón. Dice 6 días. No dice tampoco 7, 8 o 9. Dice 6. ¿O sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Son 6. Y punto. Y 6 días. Y no más. La siguiente frase también coinciden las versiones,
de los lenguajes más universales en que fue dada a conocer la Biblia. De inmediato. En hebreo dice exactamente lo mismo que griego, que latín y que español. Ve a shita. Y harás. Y harás. Ve a shita. Y harás. Kol melajetera. Todo tu trabajo. Y harás todo trabajo. Traducido literalmente, eso es lo que dice. Lo mismo encontramos en el griego de la Septuaginta. Caí, y. Poisei, harás. Panta, todo. Y allá viene pantos, ¿recuerdan? Ta erga, el trabajo, tuyo. Y harás todo el trabajo tuyo. ¿Sí? Entonces vean, tenemos 6 días para terminar nuestro trabajo. No lo terminé. Primero pregúntese por qué. ¿Por qué? Esto es muy importante. ¿Por qué no terminé mi trabajo? Entonces aquí hay muchas causales. ¿Sí? Una, porque en el tiempo que debía de estar trabajando, a lo mejor me puse a hacer otra cosa. Pensé que sacaría el trabajo con el tiempo ordinario. Y cuando vi, pues ya no lo saqué. Entonces el Señor nos ha dado 6 días para que terminemos nuestro trabajo. Y es la misma declaración que encontramos en la Vulgata. Et facis, y harás, omnia, toda, ahí viene omnipotente, omnia, toda, omnia opera tua, toda tu obra, todo tu trabajo. Y lo capta también nuestro idioma español. Y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Lo que hoy quiero dejar asentado es que el trabajo es de origen divino. Dios mediante, la próxima semana veremos cuáles son esos principios bíblicos para realizar cada uno de nosotros nuestros trabajos. Lo primero es que tenemos que desterrar las leyendas que existen y chistes muy pesados respecto del trabajo. Como por ejemplo, no, mejor lo dejamos así, hermanos. No vayan aquí a dilapidar, vayan a dar pedradas. La afirmación entonces es que el trabajo es de origen divino. Lo encontramos desde Génesis. El pasaje escritural de Génesis 2, si lo gustan buscar por favor, que habla acerca de los orígenes de la tierra y los orígenes de los cielos, vamos a notar una frase muy importante. Génesis 2, versículos 4 y 5. ¿Alguien nos puede ayudar a leerlo? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Note, todavía no leemos Génesis, todavía no estaba el hombre y ya estaba designada su tarea. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. No había lluvia. Génesis 1 dice que subía un vaporcito. Y el vapor es uno de los estados del agua. Entonces era a través de ese vapor que entonces eran regadas las plantas. Pero la otra frase dice, ni había hombre para que lo labrase. Ahora, hombre.
La palabra hebrea que usa la escritura aquí es Adam. Adam, para designar Ish e Isha. Adam se refiere de una manera genérica al ser humano. El ser humano conformado de Ish, varón, Isha, mujer. Entonces, el trabajo fue dado para el hombre y para la mujer. Esto indica que en los planes divinos estaba contemplado que el hombre trabajaría dentro de la creación de Dios. El hombre no vino aquí al planeta Tierra en plan de turista. No fue enviado directamente a Cancún o Huatulco. Para poder ir allá primero tenía que trabajar. Pero en estas circunstancias, el hombre siendo hecho perfecto a la imagen de Dios, el hombre podía ver el trabajo no como una carga impositiva, sino como una bendición dentro del reino de Dios. Génesis 1 y 2 hablan del establecimiento del reino de Dios, del comienzo del reino de Dios. Y el hombre entonces sería quien debería de presidir el desarrollo cultural de este universo. Entonces, dice la Escritura que Dios colocó al hombre en el huerto con un propósito. Aquí lo está anunciando en forma general. Aún no había hombre para que lo labrara. Ahora, Génesis 2:15, vamos avanzando. Vean cómo la Escritura, la revelación es progresiva, va en aumento, y cada vez haciéndonos dejar ver más. Génesis 2:15, ¿alguien lo puede leer? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Tomó pues Jehová Dios al hombre, al Adam, Ish e Isha, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo labrara? ¿Y para qué? Lo cuidara. Para trabajar y para cuidarlo. Adán no solo tenía que trabajar, además de trabajar tenía que proteger esa fuente de trabajo, porque era responsable de ello ante la presencia de Dios. Todo lo que hay aquí nos ha sido dado el Señor, pero para nuestro provecho, pero cuidándolo siempre. Desde la perspectiva de la creación, lo que vemos entonces es que el trabajo no consistiría meramente en un ejercicio físico. El trabajo iba más allá de 8 horas laborales. Eso lo ve solamente el que trabaja por tortillas. Ya nada más está viendo el reloj, ¿a qué horas son? Para que la hora de la salida, para las 5, para las 6, según sea la hora de la salida. 10, 15 minutos empieza ya a guardar. Ya empieza a guardar, empieza a ir levantando, para cuando dicen, ya está fuera. ¿Sí? Porque no ve el trabajo como una vocación divina, como un llamado de Dios para servirle. El trabajo es un canal de adoración y Dios quiere que le sirvamos con el trabajo. Discúlpenme los que tengan esta tarea, pero yo estoy hablando por aquellos, no por todos, ni mucho menos por ustedes. Pero en general, los vagoneros, los que están en el metro, ¿no? Los tianguistas, los taxistas, los que tienen su business propio, lo hacen porque son indisciplinados. No quieren horario de entrada, no quieren horas de trabajo. Se levantan hasta que les da la gana. Y todavía prenden la tele para ver quién sabe qué. Óigame, por favor, se está levantando a las 10 de la mañana y todavía ahí, así a 2 piernotas viendo la tele. Vieja, tráeme mi café, bien calientito.
Se lo lleva la señora hirviendo. Y ahí está el café, porque está así metido en la televisión. Dice la señora, oye, pues ¿para qué quieres el café caliente? Pues para dejarlo enfriar. Porque no hemos visto el trabajo, hermanos, en la exacta dimensión que Dios nos los ha dado. Estos pasajes de la Escritura nos indican que el hombre fue creado para trabajar y disfrutar de su trabajo. Pregúntele a aquel, por supuesto, por la gracia de Dios, ha llegado a su profesión. Médico, maestro, músico, disfruta su trabajo, porque esa es su vocación. Uno disfruta su trabajo cuando está entendido de que es ahí donde el Señor lo llamó. Uno entonces debe, ¿sí?, de entender que hemos sido llamados para trabajar y disfrutar el trabajo. Tenemos que cambiar esta perspectiva. Nosotros los padres tenemos que decirle a nuestros hijos por qué razón tienen que estudiar. Para que ganes mucho dinero, ya perdió. O le dice la mamá, para que no seas como tu padre, un pobretón. No, hermanos. Entrenamos a nuestros hijos para servir en el reino de Dios. Y una de las maneras con las que va a servir nuestro hijo en el reino de Dios es a través del trabajo y a través de su profesión. El trabajo tienen que verlo nuestros niños, tenemos que verlo nosotros. Es una vocación divina. Aunque lamentablemente el trabajo ha sido afectado por el pecado de una manera tan radical y en la totalidad del hombre, pero que de ninguna manera el llamamiento ha declinado. Dios nos sigue llamando a trabajar. Allá están fuera los surcos, hermanos. No me diga, por favor, que no hay trabajo, porque no se lo creo. Porque la Escritura es bien clara. En el surco del pobre hay mucho pan. ¿Y quién lo está diciendo? El Señor. No es promesa de partido, no es promesa de candidato, es promesa de Dios. En el surco del pobre hay mucho pan, solo que se pierde. ¿Por qué? Falta de las manos. Por falta de juicio. Coco, eso es lo que falta. No conectamos las neuronas, hermanos. No conectamos nuestro trabajo con todo lo que existe, con todas las manifestaciones de nuestra vida integral. Hemos sido llamados para servir en el mundo de Dios. Ahí está el mundo, hermanos. Allá hay de todo. Y hemos sido llamados para desarrollar ese mundo. Pero insisto y recalco, de Dios. Es de Dios, no nuestro. Nosotros somos inquilinos del planeta Tierra. Nosotros estamos llamados a continuar desarrollando el mandato cultural. Esa es nuestra tarea. Pero ustedes saben que el pecado hace estragos. No, hermano. Cuando el pecado entra, todo un edificio se derrumba, hermanos. Y uno dice, bueno, pues ¿cómo si solo hice esto? Pues pero es como miren, es como una piececita de esos jueguitos como rompecabezas, no sé cómo se llaman, que le van así encimando y encimando. ¿Cómo? Así como dicen que dijeron, porque no lo entiendo. Bueno, sacan una piececita y la sacan mal, ¿qué sucede? Y fue solo una piececita. Eso hace el pecado, hermanos. Derrumba toda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, todo. ¿Cuándo vamos a entender, hermanos, que el pecado es un intruso
en la vida del hombre. Es un huésped maligno, el que hay que aplastar, como, iba a decir como una araña, pero no las aplasten, hermanos. Algunos sí lo harían, pero nosotros los cristianos no lo haríamos. Fruto de esto vino el diluvio. El diluvio fue un juicio contra una generación que vivía en apostasía, es decir, haciendo las cosas todo menos lo que Dios pide. Es decir, un mundo que vivía lejos de la voluntad divina. Pero la Escritura dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fue preservado, él y toda su familia. Después de que el diluvio vino, cuando se bajaron las aguas, Dios bendijo a Noé. Ahora noten las frases. Miren, vamos a Génesis 9. ¿Ya lo tienen? Génesis 9, versículo 1. Ahora, fíjense bien, yo voy a leer Génesis 1, 28. Ustedes están en Génesis 9, 1, ¿de acuerdo? Yo voy a leer Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Ven? Es una cita paralela. El mismo mandamiento. Entonces, el mandato no se quebrantó. A pesar del pecado, el mandato continuó. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. De lo mismo que a Adán, el Señor le entregó a Noé el dominio de la totalidad de la creación. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres, plantas verdes os los he dado, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón a su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Es el mismo mandamiento. Como podrá notarse, el trabajo entonces es un mandato divino, aunque pesa sobre nosotros la maldición de comer el pan con dolor y fatiga. Por tu causa, dice, porque obedeciste a tu mujer, comerás con el sudor de tu frente, comerás el pan de tu vida. Podremos entonces nosotros ver o sentir, encontrar gozo en el trabajo si lo vemos desde la perspectiva escritural. Yo me quedé conmocionado, hermanos, en una ocasión que tenía la oportunidad de estar en Canadá y en algunos pueblitos que hasta me daban la impresión de que estaba en Miahuatlán. Y nos llevaron a recorrer los campos, el maíz y frijol y todo lo que habían comprado ahí, y unos calorones tremendísimos. No recuerdo cómo iba girando la plática. Recuerdo es que sí, yo le dije a un hermano, hermano, este es un trabajo muy arduo y a pleno sol, y no sé, yo pienso que yo no lo podría hacer. Y él me dijo, yo lo hago con mucho gusto.
porque sé que es para servir a mi prójimo y a mi Dios. Nunca lo había oído de ningún cristiano. Porque de cristianos hemos escuchado: hola hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿a dónde vas? Al trabajo. Pues sí, ¿qué le hacemos, no? Sí, vean la caricatura entonces que tenemos del trabajo. ¿Sí? Y no quisiera, hermanos, abrumarlos con más citas, con más pasajes. Pero quiero dar un salto al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos alusiones al trabajo como una distintiva del pueblo cristiano. El pueblo cristiano no es flojo. El pueblo cristiano trabaja. Se gana su pan. No está ideando cómo hacerle trampa a su prójimo para quitarle sus posesiones. Miren, un ejemplo. Efesios 4, versículo 28. Efesios 4, versículo 28. Si alguien lo encuentra y lo puede leer. El que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya nada más, el que robaba. Aunque no fuera carterista, hermanos. Pero en el momento en que usted hace trampa en su trabajo, está robando. Si usted cita a alguien para un trabajo, para un negocio, y llega media hora, le ha robado media hora de trabajo a esa persona. Y quién sabe si por estarlo esperando a usted media hora, perdió un cliente. Entonces, podemos robar de una y mil formas. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Y la otra frase? Para que tengan compartir. Para que tenga que compartir, ¿sí? Con el que padece necesidad. Padres, enseñen a sus niños a compartir. No saben compartir sus juguetes. No se diga la torta. ¿Quiere? ¿Quiere? Pero está escondida acá. ¿Sí? Dios nos da para compartir, hermanos. Todo lo que nos da, debemos de pensar también en la oportunidad en que Dios nos dé para compartir lo que tenemos. De veras, hermanos, hay familias donde se pudre la comida en el refrigerador, ¿cierto? Hay maneras de guardarla, de almacenarla, etc., pero también tiene un límite, ¿sí? Dice, o bien podrido o bien comido, pero repartido, nada. No sabemos compartir. Tenemos que aprender a compartir. Le sobró la bolsota de bolillos. ¿Se va a comer usted todos esos bolillos? No, pero ahorita hago una venta de garage. ¿Sí? Entonces, vean, hermanos, todas las dimensiones, las aristas de la vida cristiana. Nos han enseñado, perdonen la expresión y tan repetitiva que sea, a solo ser domingueros, aleluyeros, y que creemos que con eso ya cumplimos. La vida cristiana es integral, abarca la totalidad de nuestra vida y el trabajo es uno de ellos. Este vocablo también lo podemos comparar con 1 de Tesalonicenses 4:11. 1 de Tesalonicenses 4:11. Que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Ocúpate en tus business, no en los ajenos. Para comenzar. Segundo, dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os he enseñado. Se lo ha mandado. O sea, es un mandato divino, hermanos. Entonces vemos el trabajo como una vocación divina, de origen divino. El vocablo trabajo no puede estar limitado solamente a la situación formal, en la que a cambio de hacer ciertas actividades para alguien, se recibirá un salario. O sea,
El trabajo no es simplemente el de la oficina o a donde tu centro de trabajo. Es una manifestación del trabajo. Pero mire usted, hasta dónde hemos caído. Cuando una esposa está dando sus generales, Francisco Villa, Pancho, López, etc. No, cuando está dando sus datos, le preguntan, ¿trabaja? Estoy en el hogar. Pone, no trabaja. Sí, hermanos. Eso es lo que hemos creído, ¿no? Que el trabajo solo es el que lleva remuneración. No. Debe considerarse también como trabajo toda actividad que se lleve a cabo dentro del reino de Dios, en su triple relación posición. Con Dios somos siervos, con nuestro prójimo custodio, con la creación mayordomos. Déjenme cito unos ejemplos sencillos. Los trabajos del niño en casa son trabajos. Si su trabajo es levantar los juguetes, ese es su trabajo, enséñele. Hacer su cama, le queda toda chueca la colcha, enséñele y aprenderá, etcétera. La niña, el joven y la señorita, ambos dos, perdonen la redundancia, ¿no? Sí, porque el chamaco, 17, 18 años, está en la esquina con los amigotes y la muchacha fregando trastes y barriendo y trapeando y etcétera. ¿Sí? Los jóvenes también. La mamá llevando el bote de basura y con la hernia que apenas puede, así agarrándose aquí, y el chamaco ahí tirado. Hermanos, ¿sí? No es capaz de acomedirse. Ahí va la mamá con la bolsota de la ropa, ¿no? Así que apenas puede, ¿no? El chamaco así viendo. ¡Ah! Híjole, que soy yo hasta el infinito. Hermanos, tenemos que, de veras, cambiar el rumbo y la dirección de nuestras vidas. Verlo todo en su integridad, como viene. Los estudios de los hijos son su trabajo. A mí me repateaba el hígado cuando me decían, hermanos, cuando yo tenía mis 18, mis 20 años, yo siempre fui estudiante de estudiante. No nada más la página 15 que me dejó el maestro y ya, no. Estudiaba a lo bárbaro y en serio. Y cuando me preguntaban, ¿trabajas o estudias? Y yo, no, pues ¿cómo? Si mi trabajo es estudiar. Ese también es un trabajo, es una etapa del niño. Esa etapa del niño es sus estudios, su preparación. Y por tanto él debe cumplir con ese trabajo. En ese momento su trabajo es estudiar. ¿Por qué se inventaron las tareas? Les digo, ¿por quién? Por los flojos. Sí. ¿Qué niño agarra solito su libro y se pone a estudiar? Yo conozco un maestro que les acaba de empezar a dejar tarea de me haces una plana de esto todos los días. ¿Por qué? Porque los anteriores no había estudiado, se reflejó en el examen. Entonces, no necesitan dejarles tarea. Uno por espíritu de investigación debe buscar más aquí, buscar más allá, etcétera, y cumplir. Ese es el trabajo de los muchachos, ese es el trabajo de los niños. Estudiar. Todo ello también es decir trabajo. El trabajo incluye todo esfuerzo por transformar este mundo que es de Dios e influir positivamente, por supuesto con principios bíblicos, en el mundo que nos rodea, incluyendo las personas. Concluyamos con dos pensamientos más de paulinos. Tito capítulo 2. El versículo 7. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Tito 2:7. Sí. No. Sí,
está bien. Presentándote tú todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, así mostrando integridad y seriedad. Esa es otra lección, ¿no? A ver, otra vez. Sí. ¿Saulo? ¿Otra vez? Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Gracias. Ahora vean, presentándote tú en todo como ejemplo. Ese es, fíjense bien, nosotros debemos de ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué dice? De buenas obras. Pero hermano, lo que hemos dicho aquí, tenemos que ir al idioma original para entender. La idea que tenemos de buenas obras es la que nos han vendido los papistas. Darle un mendrugo de pan al hambriento, una ropa al que no tiene. Eso creemos que es buenas obras, correcto, es una parte, pero no es el todo. En griego leemos pros, tan, ergon, agaton. La palabra pan quiere decir todo, ergon. Ergon en griego significa trabajo. Preséntate tú como ejemplo de buen trabajador. Tú no te tomas los 10 minutos de tolerancia. Tú llegas 10 minutos antes de la entrada. Tú no te preparas 10 minutos antes de la salida. Tú sales 10 minutos después de la salida. Tú eres ejemplo de trabajo para los demás. Tú laboras tus 8 horas completitas. Entonces nosotros debemos de ser ejemplo de cómo se debe trabajar para los demás. Que se diga de los cristianos que somos unos trabajadores. Hermanos, hay cristianos que no quieren trabajadores cristianos. ¿Por qué? Son reflojos. Llegan a la hora que quieren. Al cabo que la hermana es hermana. Al cabo que el hermano es hermano. Pues, ¿qué me va a decir? Llegan al trabajo y todavía piden permiso. ¿Me da permiso para ir a la esquina por un sope? Oiga, de su casa ya debe de haber salido desayunado. ¿Sí? Por eso no vea la película de la medianoche. Para que le dé tiempo muy bien de desayunar. Ay, hermana, mañana no voy a pedir a venir porque hay una campaña de evangelismo y voy a ir a ayudarle a mi pastor. No, hermano. No, son dimensiones totalmente distintas y que tenemos que poner en su exacta dimensión. ¿Sí? Yo he escuchado empresarios que de plano han corrido a los cristianos y han puesto paganos. Así ya sé que de todas maneras con estos no saco nada, pues por lo menos sé que les puedo gritar. Este mismo capítulo, pero el versículo 14. ¿Alguien lo puede leer? ¿Quién se dio a sí mismo? Tito. Sí. Ah, perdón, es que no es Tito 3. No, Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Subrayen esa. Que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso? Que sean proactivos. Barre aquí. Debajo del piano. Ya terminé. Haz de aquí. Ya terminé. ¿Qué quiere decir proactivo? Que no te tengan que decir. Que siempre estés buscando en qué puede ser útil. Mueve las patitas, por favor. Así, mira, el trabajo es diligente. Sí voy. Ahí voy. Oh, hermano. ¿Qué imagen damos, hermanos? ¿Qué imagen damos? Si usted sale de su casa así, todo cansado, no, salga vigoroso, sonriente, proyecte vida en abundancia. Pero parece que se comió una víbora y que le anda allí dando vueltas en el estómago, hermano. No, hermanos, los cristianos, de veras,
somos esos ejemplos, ¿sí? Somos proactivos. Siempre estamos buscando en qué podemos servir. Y no agachándonos a la hora que están pidiendo voluntarios, ¿no? Metiéndose ahí aguas para que no me vean, ¿no? Ahora, de este mismo capítulo, el versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ahora vamos con él. Y aprendan también. ¿Quién dice? Los nuestros. Es decir, los cristianos. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. ¿Qué dice buenas obras? Calón ergón. Es decir, trabajos lícitos. Trabajos que sean de provecho para su prójimo. No, digo, es que hay miles de gente que no les importa en qué trabajar, porque su objetivo es el dinero. Yo tengo que trabajar en aquello que sea útil para mi prójimo, ¿sí? Aquello que le va a servir a mi prójimo. Si yo conocí de alguien que estaba pensando en su jubilación poner un tinacal, y entonces sus hijos le decían, pero es que el tinacal va a hacer que mucha gente se vaya a emborrachar. El tinacal es la fábrica de pulque, ¿no? Donde llevan los, traen el aguamiel y los echan en unas barricas ahí, etcétera, y entonces, pues ahí va saliendo. Y decía aquella persona, pero yo no los voy a forzar, ellos van a ir. No, cuidado, somos también responsables. Si usted sabe que eso es veneno para el organismo y usted lo está vendiendo, está en pecado. ¿Sí? Entonces por eso dice calón ergón. Debemos estar ocupados en trabajos buenos, honestos, útiles. Porque el objetivo no es solamente ganar dinero. El objetivo es adorar a Dios y servir a nuestro prójimo. Entonces, hermanos, concluimos que el origen del trabajo es divino. Que Dios ciertamente ha ordenado que guardemos el séptimo día como reposo. Pero no se puede exigir descansar si primero no se ha trabajado. El orden es primero trabajar para poder entonces descansar. Y no hagan lo que otros hacen. Toda la semana se la pasan descansando. Y están tan cansados de descansar que se tienen que descansar de descansar. Cuidado, hermanos. Cuidado. Así que hemos nacido para trabajar desde la perspectiva bíblica. ¿Cuáles son esos principios? Si el Señor nos lo permite, los veremos dentro de 8 días. Pero que tengamos por privilegio que tenemos un trabajo. Ahora busquemos la manera de manifestar que con nuestro trabajo servimos a nuestro prójimo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra que siempre nos trae a la dimensión exacta de lo que debemos de hacer y hacer. Gracias por recordarnos a algunos, abrir nuestros ojos a otros, instruir a nuestros niños, Señor, de la bendición del trabajo. Concédenos ver el trabajo, Señor, como una preciosa oportunidad de servirte a ti, trabajando en tu reino, rescatando este mundo, Señor, para la gloria tuya. Concédenos también, Señor, si es tu gracia y tu voluntad, ver que nuestro trabajo de alguna manera es útil para nuestro prójimo. Que nuestro corazón pueda descansar de ver que lo que hice sirvió para mi prójimo. Señor, pero que también, como tú lo has prometido, concédenos ver el fruto de nuestros esfuerzos. Que haya pan en nuestra mesa
para nuestros hijos y nuestros familiares. En Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.